Hola, muy buenas noches. Apenas conozco tu canal y veo que tienes muchas historias de terror muy buenas y que las narras mejor que otros canales del mismo tipo de contenido. Pero ahora yo tengo una historia que quiero contarte para que la compartas en el canal. Hace unos 5 o 6 años, yo estaba asistiendo en un grupo donde conocí a un señor que es ingeniero y a su esposa que iba junto con él. Y desde ahí hicimos amistad, empezamos a frecuentarnos. Ellos me contaron esta historia, que de verdad me dejó sorprendido al escucharla. Su esposa proviene de un país en el Medio Oriente y es 15 años menor que él, pero vive aquí en México desde que era una niña, cuando llegó con su madre y su hermana menor. Mi amigo la conoció cuando ella era muy joven. Poco tiempo después de contraer matrimonio, tuvieron a su primer hija, que se convirtió en su motivo de vivir. En los países del Medio Oriente predominan las religiones sunita y chiita, que son parte de las leyes, y por ello es bien sabido que las mujeres tienen muy pocos derechos y viven con un sinfín de restricciones legales, pero su esposa nunca ha creído en esas religiones ni han sido parte de su vida. Y esa fue una de las razones por las que ella decidió vivir en México, junto con su hermana y su madre. Aquí en México, ella estudió contabilidad y se graduó, aunque no ha trabajado mucho con su carrera. Pero también es maestra de danza. Y lo que más le gusta es enseñar a bailar danzas del Medio Oriente que domina a la perfección. Por eso mi amigo le ayudó a montar un pequeño salón en su casa para que pudiera dar sus clases. De pronto en su casa empezaron a suceder cosas extrañas, como que se les perdían objetos y luego aparecían destruidos, o que pronto estaban usando las computadoras y de repente éstas se apagaban solas, o mientras veían la televisión, salían en la pantalla imágenes que no pertenecían a lo que estaban viendo. Aunque no le dieron tanta importancia a estos detalles. Justamente, un día, mientras preparaba el salón para la clase, recibió una llamada del kinder donde iba su pequeña hija, avisando que la niña había empezado a sentirse mal durante la clase. Entonces ella y mi amigo fueron de inmediato al kinder para ver lo que sucedía. La médico del kinder estuvo revisando a la pequeña y les dijo que estaba deshidratada y el estómago le dolió porque tal vez algo que comió le hizo daño. Solo necesitaba descansar. Pero a los pocos días volvieron a llamarlos del kinder. Les dijeron que su hija se había puesto peor que la vez pasada. Entonces la llevaron con su médico de confianza, que le recetó algunas medicinas para que pudiera mejorar. Pero estando en su casa, la niña volvió el estómago y luego se desvaneció. Entonces la llevaron con otro médico diferente que la revisó, pero no le encontró nada. Mi amigo y su esposa la llevaron a un hospital privado. Un médico especialista los atendió. Ellos le comentaron al doctor que la niña tenía ya varias semanas enferma y que la habían llevado con otros médicos diferentes, pero ninguno le encontró nada grave. El doctor del hospital les dijo que la única forma de saber si la niña tenía algún problema serio de salud era mediante unos estudios, ya que esos síntomas se presentan cuando empieza a aparecer algún tipo de cáncer o una enfermedad relacionada, porque para ese momento la niña estaba muy pálida y ni siquiera podía levantarse de la cama, además de que le costaba trabajo articular palabras. Como el doctor los miraba muy angustiados, les pidió que no se alarmaran y conservaran la calma. Pero como médico no les podía mentir a sus pacientes y tenía que ser muy directo para decirle las cosas como eran. Mi amigo le dijo
que de ser posible le hicieran los estudios en ese momento para descartar cualquier enfermedad grave, y que si su hija necesitaba de algún trasplante o de alguna transfusión, él estaba dispuesto a ser donador si era compatible. El doctor dijo que en ese momento procedería con los estudios y les pidió que llenaran los documentos necesarios para ello. Después de unos minutos el doctor les dijo que ya estaba lista la máquina para los estudios y los llevó hasta ahí. Le realizaron unas tomografías para confirmar de qué enfermedad se trataba, pero los estudios salieron limpios y sin signos de cáncer ni de alguna enfermedad grave. Entonces le hicieron estudios sanguíneos, donde también salieron limpios, pero los resultados no convencían para nada a mi amigo, porque su hija estaba muy enferma y no podían descubrir lo que le estaba sucediendo. El doctor les dijo que se la podían llevar a casa y que solo debía de reposar hasta que mostrara señales de recuperación. Como no estaban convencidos, le insistieron al doctor sobre algún tratamiento para la niña, pero éste les dijo que no necesitaba de ningún tratamiento, ya que no había ninguna enfermedad, ni tampoco podía recetarle ninguna medicina porque entonces sí podía causarle daño. Les repitió que la niña solo debía de reposar y les dijo que si continuaba enferma, presentando los mismos síntomas, entonces la llevaran de nuevo al hospital para darle otra revisión. Afortunadamente, con el paso de los días, la niña empezó a recuperarse y presentaba mejorías, por lo que ya no fue necesario llevarla de nueva cuenta al hospital. Pero ahí no se termina la historia. Mi amigo y su esposa me cuentan que tiempo después de esto, una noche despertaron al escuchar los gritos de su pequeña hija. De inmediato, los dos fueron corriendo al cuarto de la niña y al entrar, la encontraron llorando y muy alterada les dijo que alguien quería hacerle daño. Estaba ahí en su recámara. Entonces se la llevaron a dormir con ellos pensando que era un mal sueño. Pero noches después se repitió la misma situación. La niña entró llorando a gritos con ellos, diciéndoles que nuevamente alguien se había metido a su cuarto y quería lastimarla. Sin pensarlo, mi amigo tomó un machete que tenía al alcance y corrió hacia el cuarto de su hija para enfrentar al intruso que quería hacerle daño. Pero no encontró a nadie y tampoco había manera de que pudiera meterse por las ventanas. Mi amigo fue a revisar por toda la casa, pero siguió sin encontrar a nadie extraño. Por muchos días la niña se negaba a dormir en su cuarto y no quería ni entrar porque se sentía observada y tenía bastante miedo. Siguió durmiendo con sus padres porque así se sentía más segura. Pero las cosas pronto se pusieron peores. Ambos decidieron tomar con su hija unas vacaciones en otro estado con salida al mar. Y para esto alquilaron por algunos días una casa en la playa que tenía un clima muy agradable. Así juntos podrían despejarse para que su hija estuviera más tranquila y pudiera olvidarse de esas pesadillas. Pero no imaginaban lo que pronto iba a suceder. Una noche, mientras dormía en esa casa que habían alquilado, de pronto su pequeña hija entró llorando a gritos en el cuarto donde ellos descansaban, y de nuevo les dijo que alguien quería hacerle daño. Era la misma persona que la atormentaba en su casa. Ese ser los había seguido hasta donde estaban. Esa noche volvió a quedarse con sus padres y no pudieron dormir. Esto arruinó sus vacaciones. Por ello regresaron a su casa donde las cosas siguieron empeorando. Ya no tenían la tranquilidad de su propio hogar. Una tarde tranquila, mientras miraban la televisión y mi amigo estaba sentado junto a su esposa,
De pronto ella empezó a quejarse de un muy intenso dolor en el vientre, seguido de un fuerte sangrado. En ese momento ella se desmayó frente a él. Sin perder tiempo, mi amigo la subió al auto y la llevó al mismo hospital donde hacía pocos meses habían llevado a su hija. Para esto él llamó a su hermana menor y le pidió de favor que si le podía cuidar a la niña, a lo que ésta dijo que sí. Cuando llegaron al hospital, hubo que ingresar de emergencia a su esposa, hasta que al día siguiente ya estaba fuera de peligro. Recobró la conciencia, pero aún seguía delicada, ya que también había perdido mucha sangre. El doctor que la atendió le dijo a mi amigo que sin saberlo su esposa tenía un embarazo de pocas semanas y repentinamente había perdido al bebé. Al escuchar esas palabras, mi amigo y su esposa no pudieron contener el llanto tan amargo. El doctor, al comprender el dolor tan fuerte que sentían, les dijo que no se podían rendir y tenían que ser fuertes porque su hija necesitaba de ellos. No los podían ver así. 2 o 3 días después dieron de alta a su esposa. Pudo salir del hospital. Cuando llegaron a casa con su hija, esta corrió a abrazarlos y nuevamente rompieron a llorar. Cuando los padres de mi amigo fueron a verlos, estaban inconsolables, pues había sido un golpe muy fuerte para ellos. Mi amigo me cuenta que su esposa cayó en una profunda depresión. Pronto empezó a verse muy deteriorada físicamente, pero tenía que salir de eso como pudiera. Ella comenzaba a tener muchos dolores en su cuerpo, además de los problemas emocionales por causa de lo que estaban viviendo en esos momentos. Le resultaba muy difícil encontrar la solución. Pero durante varias noches, ella despertó en lágrimas. Mi amigo, al no saber lo que pasaba, le preguntó. Su esposa le dijo que había tenido una pesadilla donde le hacían daño a su hija y no podía hacer nada para impedir que la lastimaran. Solo podía ver a su pequeña sufriendo, y él le dijo que la niña estaba con ellos, que dejara de llorar. Ella abrazó a su pequeña hija, temiendo que esa pesadilla se hiciera realidad. Por varias noches, su esposa despertó llorando de la misma pesadilla y decía que no podía defender a su hija de quienes la lastimaban, que sucedía todo en el mismo lugar. Entonces comprendieron que se trataba de algo muy serio. Podía estar fuera de su alcance, pero no había otra opción. Tenían que solucionarlo a como diera lugar. Al no tener otra alternativa, mi amigo decidió buscar ayuda en un convento donde conoció a un obispo que tenía cargo de superior, con el que pudo hablar del problema por el que estaban pasando, y le contó todo lo que había sucedido anteriormente. Este obispo supo escuchar a mi amigo, ya que contaba con mucha experiencia, y se dispuso a ayudarlo. Llevó al obispo a su casa para que hablara con su esposa y pudieran llegar al fondo del problema. Pero al entrar a su casa, el obispo dijo que sentía un ambiente muy pesado. Tenía un mal presentimiento. Teniendo clara la situación, le pidieron al obispo que se quedara con ellos. Le ofrecieron de comer y le arreglaron un cuarto para que durmiera en su casa. Asimismo les hiciera compañía mientras averiguaban las razones de lo que estaba ocurriendo. De pronto, una noche el obispo, muy alarmado, los despertó y les dijo que había descubierto lo que posiblemente estaba causando el problema. Por la expresión en su rostro supieron que no estaba mintiendo. Debían de ir urgentemente a un lugar y que él los acompañaría, pero tenían que dejar a la niña con algún familiar porque no podían llevarla con ellos. Entonces dejaron a la niña con sus abuelos y fueron con el obispo hasta donde él les dijo. Este fue indicándoles el camino
y llegaron a un lugar que estaba muy lejos de su casa. Se sintieron muy confundidos porque no conocían amigos ni familiares que vivieran por ese rumbo, pero el obispo les dijo que era la dirección correcta. Finalmente el obispo les señaló un punto en específico y llegaron hasta unos cuartos abandonados, junto a la carretera, bastante lejos de la ciudad. El obispo les dijo que debían de entrar a esos cuartos. Al ingresar, encendieron unas linternas y encontraron varios trabajos de magia negra que tenían fotos de su hija, con el nombre completo y su fecha de nacimiento. En ese momento se llenaron de rabia porque esos trabajos estaban hechos con mucho odio y con toda la mala intención del mundo. En uno de aquellos trabajos, esa persona les ofrecía el alma de la niña a seres de la oscuridad, diciéndoles que era toda suya y solo les pertenecía a ellos, que no le tuvieran piedad. El obispo les pidió que mantuvieran la calma y les preguntó si sabían de alguien que quisiera hacerles daño, ya que si esos trabajos estaban dirigidos a su hija, era porque esa persona los conocía. Quería lastimarlos donde más les dolía. Sin dudarlo, bañaron de combustible todos esos trabajos y les prendieron fuego para destruirlos. El obispo les pidió que no pararan de rezar mientras los trabajos se consumían en el fuego. Una vez que las llamas se apagaron, volvieron a bañar de combustible los trabajos y les prendieron fuego por segunda vez, pero había cosas que no se quemaban. Se rociaron con agua bendita para terminar con ellas, pero esas cosas emitían chillidos que duraron unos cuantos minutos, para finalmente salir de aquel lugar. Mi amigo y su esposa regresaron a su casa junto con el obispo para que la bendijeran por todos lados, sobre todo el cuarto de su hija. Entonces la tranquilidad fue regresando lentamente a su hogar, y el obispo les regaló un crucifijo bendito, una botella de agua bendita también, junto con un rosario, una Biblia y una veladora que también estaba bendita. El obispo les pidió que permaneciera la Biblia abierta y que dejaran la veladora encendida, además que no dudaran en asistir a misa. Poco tiempo después de todo esto, falleció trágicamente y de una forma espantosa durante un incendio. Una mujer que pocos años atrás había sido pareja de mi amigo antes de que él conociera a su esposa. Él simplemente le había dado todo lo mejor y la apoyaba como pareja cuando ella necesitaba algo. Hizo muchos esfuerzos para darle todo lo que ella quería y para verla siempre feliz. Incluso él ya le había pedido matrimonio. Se habían prometido el uno al otro que estarían juntos en las buenas y en las malas. Pero ella no cumplió con su parte de la promesa. Y cuando él empezó a tener problemas de salud, comenzaba a quedarse sin trabajo, ella decidió abandonarlo para no verlo con esos problemas. Incluso rechazó la propuesta de matrimonio para irse con otro hombre de dinero que sí le daba lujos y la vida que ella deseaba. Mi amigo, después de un tiempo, recuperó su salud y logró salir de la situación tan difícil por la que estaba pasando. Decidió estudiar una maestría con la que después encontró un gran trabajo donde ganaba muy buen sueldo. Y luego accedió a jefe de una compañía constructora de obras. Cuando mi amigo ya ganaba más dinero y le iba mejor que antes, aquella mala mujer quiso regresar a su lado, pero eso ya no era posible porque él ya estaba con su actual esposa y su primer hija ya venía en camino. Eso la desquició y la llenó de ira porque no soportaba verlo feliz con otra persona. Luego supieron que ahí había sido esa mujer la que con tanta maldad hizo los trabajos de magia negra dirigidos a su hija, que encontraron en aquel lugar porque
se oponía a su felicidad, y si ella no era feliz, no permitiría que ellos lo fueran. De alguna manera, el incendio se produjo en la casa donde aquella mala mujer dormía, y no tuvo forma de salir. Prácticamente se quemó viva, hasta que lograron sacarla, pero como presentaba quemaduras muy fuertes, la llevaron al hospital, donde estuvo muy grave durante varios días, hasta que finalmente dejó este mundo, de una forma horrible y dolorosa. Por lo anterior a mi amigo, no le extrañaba que esa mujer fuera capaz de hacer todo eso, pero sí le dio mucha rabia que se metiera con lo más sagrado que él tiene, y quisiera destruir a su familia. Hasta se alegró de lo que le había pasado a esa mujer, diciendo que lo tenía muy merecido, y era algo que nunca le iba a perdonar. Finalmente lograron salir de esos problemas y pudieron nuevamente tener paz en el hogar. Su esposa volvió a quedar embarazada y tuvieron otras 2 hijas que les dieron mucha más felicidad. En agradecimiento, invitaron al obispo a su casa y le hicieron una comida especial. Los 3 tuvieron que asistir a terapias en grupo del maestro donde nos conocimos. Aún no logran entender cómo el obispo adivinó que se trataba de magia negra y dónde se encontraba, pero por siempre estarán más que agradecidos, ya que si no fuera por él, quién sabe qué hubiera sucedido. En un principio su esposa no era muy creyente, pero después de aquella experiencia comenzó a creer en la religión de su esposo. Entonces asistieron a retiros y misas con algunos sacerdotes del convento donde conoció al obispo. Sus hijas están bautizadas y tienen todos los sacramentos. Prácticamente ya no tienen miedo de que se repita esa experiencia, y ahora son una familia muy unida. Ahora mi amigo tiene un negocio donde distribuye materiales para construcción y herramientas. Cuenta con almacenes y sus propios vehículos de carga. Su esposa sigue enseñando a bailar danza. Un tiempo estuvo dando clases en la escuela de sus hijas, pero él ayudó a abrir su propia escuela de danza, donde tiene muchas alumnas. Esto ha sido todo, Inframundo. Espero que te guste la historia y puedas subirla en el canal. Cuídate mucho. Recibe un saludo de mi parte. Y saludos a toda la audiencia del terror. Querida comunidad, ¿qué opinan al respecto de esta triste y aterradora historia? Pues como saben, usar la brujería para distintos propósitos es algo verdaderamente ruin, y más cuando se trata de dañar a una niña inocente. Los leo en los comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.